Vamos a dar comienzo a esta nueva clase destinada al desarrollar el método anestésico regional a los nervios dentario inferior, lingual y bucal. Es decir, el método regional para lograr la insensibilización de la hemiarcada inferior. Es un importante método ya que se utiliza no solamente en cirugía dentomaxilar, sino también en la mayoría de las diversas ramas de la profesión odontológica, pero en el caso nuestro tenemos que conocerla perfectamente para poder llevar adelante de manera conveniente extracciones dentarias en el maxilar inferior de manera correcta y sin ningún tipo de riesgo. Entonces, en primer término, vamos a compartir esta técnica diciendo que la anestesia regional a estos nervios no escapa a los cánones que tienen que ver con la anestesia regional en cualquier otra rama nerviosa. Es decir, vamos a poner en contacto la solución anestésica con una rama nerviosa, bloqueando la conducción de los impulsos sensitivos y por ende insensibilizando totalmente su territorio nervioso. Entonces vamos a comenzar hablando de este método anestésico tan particular, tan importante, como es la anestesia regional a los nervios dentario inferior y lingual. Y luego el método complementario al nervio bucal para hacer el cierre del circuito anestésico. Entonces digamos, y acá vamos a recordar un poquito lo que tiene que ver con la inervación a través del nervio maxilar inferior, que ustedes observan cómo se desprende el ganglio de Gasser, y vemos las tres ramas a las cuales hacíamos referencia. El nervio maxilar inferior primero, el nervio dentario inferior, el nervio lingual y el nervio bucal. Ese nervio dentario inferior va a continuar la dirección del tronco maxilar inferior en un principio, dirigiéndose al foramen mandibular, que ustedes saben está situado en la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, y antes de penetrar en el mismo va a dar origen a dos ramas colaterales, un ramo anastomótico del nervio lingual, que a veces es inconstante, y el nervio miloioideo que brinda inervación a este músculo. A nosotros nos interesa el trayecto que va a llevar adelante el nervio dentario inferior, por dónde va a penetrar, y fundamentalmente las ramas que va a ir dando para ir brindando la inervación sensitiva a todas las piezas dentarias de esa hemiarcada. En este preparado anatómico nosotros podemos observar cómo se ha esquematizado la entrada del nervio dentario inferior a través del foramen mandibular y cómo va recorriendo el interior del conducto dentario inferior en íntima relación con las piezas dentarias, sobre todo con las raíces del tercer molar inferior. Este nervio, una vez que penetra en el orificio, es decir, en el foramen mandibular, recorre desde atrás hacia adelante el conducto dentario inferior hasta la zona de premolares, en donde se va a dividir en dos ramas terminales, el nervio incisivo y el nervio mentoniano. Acá tienen ustedes en este gráfico los diversos ramos pulpares, periodontales y óseos en ese trayecto en el interior del conducto dentario inferior, antes de dar sus ramas terminales, va a ir brindando a los elementos dentarios del sector posterior, es decir, primero, segundo, tercer molar, ramos pulpares, periodontales y óseos, y luego, en la zona de premolares, dijimos, va a brindar sus ramas terminales, que son el nervio incisivo y el nervio mentoniano. Ese nervio incisivo va a continuar el trayecto intraóseo, brindando la inervación sensitiva de la pulpa dentaria, del periodonto y del hueso alveolar, correspondiente a los elementos dentarios del sector anteroinferior. En tanto que el nervio mentoniano va a emerger por el agujero del mismo nombre y se va a distribuir de manera arborescente, formando un verdadero plexo, podríamos decir, de fibras que van a brindar la inervación sensitiva a la mucosa del labio inferior, a los tegumentos del mentón, pero también a la encía vestibular correspondiente a los premolares y los elementos dentarios del sector anteroinferior. Esta inervación, lógicamente, es muy importante de tener en cuenta a los fines anestésicos. Y el nervio lingual
que se origina por delante del dentario inferior, desciende hacia adelante y abajo, muy pegadito a la cara interna de la mandíbula, sobre todo a la zona del tercer molar inferior, por debajo de la línea oblicuo-interna o línea midorioidea, y va a cambiar luego de dirección para dirigirse abajo, hacia adentro, por debajo del conducto de Wharton, llegando hasta la punta de la lengua. Este nervio también es sumamente importante en cuanto a su conocimiento, porque en su trayecto emite ramos colaterales anastomóticos y terminales que brindan la inervación sensitiva a la mucosa de la lengua comprendida por delante de la vía lingual, el piso de la boca, el pilar anterior del velo del paladar y a lo que a nosotros más nos interesa desde el punto de vista anestésico, toda la encía que tapiza la cara interna de la mandíbula. Acá estamos viendo el nervio bucal, que dijimos que es una rama colateral, que forma parte de un tronco temporobucal. Esta rama se dirige abajo, afuera y adelante, y cruzando, como ustedes ven aquí, el trígono retromolar, se difunde en la mucosa del carrillo y en su trayecto emite ramos sensitivos que van a inervar la encía vestibular correspondiente a los 3 molares mandibulares. Aquí tienen ustedes el nervio maxilar inferior, nuevamente, emergiendo del ganglio de Gasser, desde allá arriba, el dentario inferior, antes de penetrar en el foramen mandibular, el nervio mentoniano, dijimos rama del nervio dentario inferior, y el nervio bucal. Y observen cómo entre el nervio bucal y el nervio mentoniano van a brindar la inervación sensitiva en su conjunto a la encía vestibular de esa hemiarcada mandibular. En este preparado anatómico estamos viendo la cara interna de la mandíbula y estamos viendo lo que está señalizado con la flecha, el foramen mandibular que se encuentra recubierto parcialmente por delante por esta pequeña eminencia que es la espina de Spix. Este foramen mandibular es el sitio de abordaje anestésico del nervio dentario inferior. Es decir, que nosotros tenemos que llegar con el bisel de nuestra aguja al borde posterior del foramen mandibular, es decir, antes de que el nervio penetre en el interior del conducto, para bloquear la sensibilidad del mismo y lograr la insensibilización de todo su territorio. Aquí ven ustedes esquemáticamente cómo utilizando una jeringa Luger, una aguja 47, la misma, llevando esta dirección, va a llegar al borde posterior del foramen mandibular, a donde previa aspiración se va a depositar la solución anestésica. Observen ustedes también que aquí tenemos la espina de Spix y sobre todo hay que tener en cuenta algunos detalles anatómicos. Sobre todo que ese foramen mandibular se encuentra aproximadamente a 12 milímetros de la escotadura sigmoidea, a 22 milímetros, esto es estadístico aproximadamente, del ángulo mandibular, se va a encontrar a 18 milímetros aproximadamente del trígono retromolar y a 15 milímetros aproximadamente del borde posterior de la rama ascendente. Pero sobre todo, lo que a nosotros más nos interesa, que en cierto modo se encuentra ubicado más o menos equidistante del borde posterior y anterior de la mandíbula y ligeramente dirigido más hacia arriba que hacia abajo, más cerca de la escotadura sigmoidea que del ángulo mandibular. Además hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que si nosotros trazáramos imaginariamente una línea tangente que pasara por ese foramen mandibular, la proyección de esa línea nos daría que el mismo se encuentra ubicado aproximadamente a 10 milímetros del plano oclusal inferior. Y esto tiene vital importancia desde el punto de vista de la técnica anestesia que nosotros vamos a realizar. Hay que tener en cuenta ciertos reparos anatómicos que son muy claros, que son muy definidos y que vamos a pasar a considerar a continuación. En primer lugar, desde afuera hacia adentro, nosotros tenemos que palpar con el dedo índice, ya lo vamos a ver en un caso clínico, y el dedo índice va a palpar una estructura muscular que es el músculo macetero, más concretamente el borde anterior del músculo macetero. Inmediatamente hacia adentro, ese dedo palpa ya un borde óseo filoso, muy marcado, que es la línea oblicua externa, y si continuamos la palpación hacia adentro, el dedo va a caer en una depresión, que es el trígono retromolar. Inmediatamente por dentro se encuentra la línea oblicua interna,
o línea amiloidea, que ya es más redondeada, que ya es imposible de palpar, ¿sí? Y por dentro un ligamento importante que es el ligamento pterigomaxilar. Algunos dicen aponeurosis buccinato-faringia porque brinda inervación por delante al músculo buccinador y por detrás al constrictor superior de la faringe. Entonces, reparos anatómicos desde afuera hacia adentro, borde anterior del músculo macetero, línea oblicua externa, trígono retromolar, línea oblicua interna y ligamento pterigomaxilar. Ahora bien, cuando el paciente abre la boca, nosotros observamos esto. Nosotros no vemos los reparos anatómicos, los tenemos que identificar a través de la palpación. Entonces, vamos a utilizar, decíamos recién, y al igual que en todos los métodos regionales que vimos para el asa nerviosa externa, una jeringa Luer con una aguja 47 y vamos a utilizar acá 3 centímetros cúbicos de solución anestésica, es decir, 2 cartuchos de solución anestésica que vamos a tener que utilizar de esta manera. 1 centímetro cúbico va a estar destinado al nervio lingual y los 2 centímetros cúbicos restantes van a estar destinados al nervio dentario inferior. Rápidamente les muestro la forma, cómo se debe tomar una jeringa Luer. Se debe tomar en forma de lapicera, como lo están viendo aquí en este esquema. Pero antes, les quiero mostrar esto, ustedes lo van a ver seguramente en la clínica, cómo se debe quitar el tapón con un explorador del tubito de solución anestésica y cómo vamos a tomar la jeringa como si fuera, el tubo de anestesia como si fuera un cigarrillo, podríamos establecer una comparación, y entonces vamos a introducir la aguja en el interior del mismo y vamos a aspirar totalmente su contenido. Esta es la forma de cargar la jeringa Luer del interior de los anestubos que utilizamos corrientemente. Pero hay que tener en cuenta algo también sumamente significativo y que tiene relación directa luego con el procedimiento anestésico, que es la posición del paciente y el operador. Para trabajar de esta manera y realizar este método anestésico, el paciente debe estar ubicado de manera tal que el plano oclusal inferior se encuentre a la altura del codo del operador. Y hay que tener en cuenta también que si vamos a trabajar del lado derecho, y esto es para operadores diestros, el respaldar del sillón debe ubicarse de manera recta, podríamos decir a 90 grados. En cambio, si vamos a trabajar del lado izquierdo, y ya vamos a ver por qué, acá vemos del lado derecho cómo el operador está trabajando de esta manera, palpando con su mano izquierda y llevando la jeringa como si fuera una lapicera hacia el sitio de punción. ¿Qué sucede del lado izquierdo? Acá las condiciones son diferentes. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener que reclinar ligeramente el sillón hacia atrás. A mí no me interesa si son 45 o 50 grados, no viene al caso cuántos grados, pero lo importante, y usted lo puede ver claramente, que a diferencia de lo que vimos anteriormente, el respaldar tiene que estar ligeramente dirigido hacia atrás. ¿Y esto por qué? Porque para realizar el procedimiento anestésico del lado izquierdo, el operador va a rodear con la mano opuesta, es decir, con la mano izquierda, la cabeza del paciente, va a realizar la palpación de esta forma y va a realizar la punción de esta otra forma. Entonces, ¿por qué reclinamos ligeramente el respaldar el sillón hacia atrás? Porque si nosotros ponemos el sillón en forma recta, va a ser sumamente incómodo para el operador poder rodear la cabeza del paciente y efectuar la palpación. Hay que tener en cuenta que esto a veces se presta a confusión cuando nosotros realizamos, pero no anestesia, sino extracciones en este maxilar inferior, ya sea del hemimaxilar izquierdo o derecho, porque la posición del operador y de las manos del operador es exactamente a la inversa. Entonces se suele prestar a confusión. Pero eso lo vamos a ver cuando analicemos detenidamente las clases de exodoncia. Por ahora yo les digo que el operador, para trabajar del lado derecho, se ubica de frente y a la derecha del paciente, el sillón ligeramente recto a 90 grados, y para trabajar del lado izquierdo, el operador se ubica de atrás y a la derecha del paciente, rodea la cabeza del paciente con su mano izquierda efectuando la palpación y realiza la punción con la mano derecha. Entonces, dijimos recién que ese dedo índice va a ir palpando los reparos anatómicos. Y acá pueden observar cómo lo primero que se palpa es el borde anterior del músculo macetero. Y a veces esto tiene que ver fundamentalmente
con una ligera confusión que suele existir con respecto a la línea oblicua externa, pero mediante esta maniobra de hacer ocluir al paciente, nosotros podemos palpar las contracciones del músculo macetero y en consecuencia diferenciarlo del borde anterior, el borde anterior del macetero de la línea oblicua externa, que es sumamente afilada, que lógicamente no se contrae, y entonces luego de palpar el borde anterior del macetero vamos a continuar con la palpación de los otros reparos anatómicos. Nosotros recomendamos, sobre todo para el estudiante que se está formando, que hace sus primeras experiencias con técnicas anestésicas, realizar la técnica 1-2-3 o técnica de Fischer, que es un procedimiento anestésico que le permite a aquella persona no lo suficientemente avesada ir reconociendo los reparos anatómicos a medida que va desarrollando el procedimiento anestésico de una manera mucho más sencilla. Entonces, este método 1-2-3 o de Fischer tiene en cuenta esos 5 reparos anatómicos que recién veíamos. Acá vemos la palpación en un preparado anatómico de la línea oblicua externa y cómo el dedo que palpa, luego de palpar la línea oblicua externa, se gira ligeramente hacia adentro y cae el pulpejo del dedo en esa depresión que es el trígono retromolar. Entonces, en esta posición acá vemos el aislamiento relativo del campo operatorio. Previamente hay que topicar la zona de trabajo y se debe topicar también con esa tintura antiséptica el dedo del operador que palpa. Es decir, el dedo del operador, la mucosa que también tiene que ser secada. Entonces, el dedo índice que palpa, ubicado de esta manera, el pulpejo sobre la línea oblicua externa y el borde unguial prácticamente sobre el trígono retromolar, vamos a empuñar la jeringa tipo Luer. Acá vemos el nervio dentario inferior, el nervio lingual, y vamos a realizar la primera posición llevando la jeringa ligeramente desde los premolares del lado opuesto, en esta dirección oblicua, profundizando 6 milímetros aproximadamente, con el bisel dirigido hacia el hueso obviamente. A esta altura de las circunstancias y en esta posición, el bisel de la aguja va a contactar con un elemento óseo importante que es la línea oblicua interna. Entonces aquí es donde nosotros deberemos cambiar de posición para salvar este obstáculo. Aquí vemos la punción realizada desde los premolares del lado opuesto a la mitad del borde unguial y a 1 centímetro por encima del plano de oclusión. Entonces profundizamos 6 milímetros hasta que el bisel de la aguja contacta con la línea oblicua interna y entonces vamos a llevar adelante un cambio de posición, es decir, vamos a llevar el eje jeringa-aguja al mismo lado que nosotros estamos anestesiando, es decir, paralelo al plano oclusal de ese mismo lado, y vamos a profundizar 6 milímetros más, con lo cual, por un lado, vamos a salvar el obstáculo de la línea oblicua interna, y por el otro lado, vamos a estar en las proximidades del nervio lingual, donde previa aspiración vamos a descargar 1 centímetro cúbico de solución anestésica. Acá lo vemos clínicamente, vean el cambio de dirección que ha llevado la aguja, cómo se han profundizado 6 milímetros más, siempre respetando la altura de 1 centímetro por encima del plano de oclusión, y luego, una vez anestesiado, o sea, al depositar la solución anestésica en contacto con el nervio lingual, esa jeringa vuelve a la posición anterior, es decir, esa posición 3 es nuevamente desde premolares del lado opuesto, donde ya vamos a profundizar 15 milímetros más hasta que el bisel de la aguja contacta con la cara interna de la rama ascendente. Es decir, que si hemos realizado correctamente este procedimiento, vamos a estar a nivel del borde posterior del foramen mandibular y es donde vamos a realizar la maniobra de aspiración nuevamente y vamos a depositar los 2 centímetros cúbicos restantes de solución anestésica. Acá lo vamos a ver clínicamente, la profundización final hasta contactar con la cara interna de la rama ascendente, que es una de las guías más importantes que podemos llegar a tener en este método. El contacto con la cara interna de la rama ascendente es señal de que estamos por buen camino, y entonces, si nosotros sumamos las profundizaciones que hemos venido realizando en cada una de las posiciones, decimos que profundizamos un total de 27 milímetros aproximadamente en la
calidad de la técnica. ¿Qué diferencia tiene con la técnica 1 o directa? La diferencia es que en manos avesadas la punción se va a realizar aproximadamente a 1 centímetro de la parte media del borde unguial, también desde premolares del lado opuesto, pero al realizarse de esta forma ya no vamos a tener el obstáculo de la línea oblicua interna y la aguja se dirige directamente hasta contactar con la cara interna de la rama ascendente, donde se depositan los 2 centímetros cúbicos de solución anestésica previa aspiración para el nervio dentario inferior, y retirando la aguja 1 centímetro aproximadamente, depositamos el centímetro cúbico restante para el nervio lingual. Es decir, el nervio lingual no lo vamos a anestesiar a la ida, sino que lo vamos a anestesiar a la vuelta, en el retiro. Acá lo vemos clínicamente, es un caso muy viejo, yo lo traigo a colación, es un caso que hicimos con el profesor Ricardo Castro, a quien recuerdo con muchísimo cariño, como un gran maestro, con él hicimos esto. Vean ustedes la diferencia. ¿Por qué? Porque la punción se realiza a 1 centímetro de la parte media del borde unguial. Vean la profundización final. Y la técnica 1-2 o técnica directa modificada, yo se las menciono, es un procedimiento que nosotros no realizamos. Simplemente, ¿en qué consiste? En que cuando nosotros llevamos a la posición 1 de la técnica de Fischer, el mismo dedo que palpa, el que está ubicado aquí en este sitio, desplaza la aguja ligeramente hacia la línea media para que salve el obstáculo, de la línea oblicua interna y se profundice luego hasta llegar a la cara interna de la rama mandibular. Entonces, de esa manera, también tenemos otra opción para abordar el nervio dentario inferior y el nervio lingual, realizando la anestesia del nervio lingual al realizar un retiro parcial de 1 centímetro. Los maxilares desdentados. ¿Qué sucede en los maxilares desdentados si no tenemos la referencia de las piezas dentarias? En este caso la palpación varía. ¿Por qué? Porque el dedo índice que palpa reproduce las piezas dentarias y la palpación la realiza el dedo medio, y la punción se realiza teniendo en cuenta la parte media del borde unguial ya del dedo medio y no del dedo índice, que en este caso va a reproducir las piezas dentarias que no están, y el dedo medio es el que se va a encargar de la palpación. ¿Qué logramos con este método anestésico? Básicamente síntomas subjetivos y síntomas objetivos. Los síntomas subjetivos son aquellos que nos refiere el paciente. Por eso habla de la subjetividad. En cambio, los síntomas objetivos son los que nosotros percibimos clínicamente a través de determinadas maniobras. Desde el punto de vista de los síntomas subjetivos, el paciente le va a manifestar hormigueo, adormecimiento, entumecimiento del labio inferior y del mentón del lado que nosotros hemos anestesiado. Esto a veces hay pacientes que lo manifiestan más, otros lo manifiestan menos. Lo mismo en la zona de la lengua. Hay cosquilleo a nivel de la punta de la lengua y sensación de adormecimiento en la mitad de la lengua del lado que nosotros hemos anestesiado. Y también hay sensación de abombamiento o hinchazón de la cara del lado anestesiado, lo cual es irreal, porque nosotros tenemos que explicarle a ese paciente que no tiene la cara hinchada, que no tiene la cara bombada, que es simplemente una sensación, una subjetividad exclusivamente. Estos son los síntomas subjetivos. Nosotros tenemos que corroborar estos síntomas haciéndolos objetivos, corroborando la insensibilidad al realizar la palpación de la encía vestibular del lado anestesiado, de la encía bucal, sobre la emergencia del nervio mentoniano, es decir, entre ambos premolares. Vamos a hacer una palpación con un instrumento romo, que puede ser un sindesmótomo, por ejemplo, y vamos a palpar sobre la emergencia del mentoniano, donde no debería haber sensibilidad. Hay también insensibilidad a la palpación con este mismo instrumento romo de la encía lingual que tapiza la cara interna mandibular, y tiene que haber indudablemente sensibilidad a la palpación sobre la encía bucal o encía vestibular de los 3 molares, porque esta zona es territorio del nervio bucal. Estos son los síntomas que nosotros debemos corroborar una vez efectuada la técnica anestésica regional a los nervios dentario inferior y el nervio lingual. Pero a veces pueden ocurrir fracasos, que es lo que nosotros no deseamos. Y por eso yo se los traigo, para que cada uno pueda analizarlos y tener las debidas precauciones a la hora de realizar este método. En primer lugar, puede ocurrir que estemos realizando
una punción demasiado hacia afuera. ¿Y esto sucede cuando? Cuando confundimos el borde anterior del músculo macetero con la línea oblicua externa. Entonces, ¿qué sucede? El líquido anestésico se deposita en el pleno músculo, en la masa misma del músculo macetero. Esto deja un dolor postoperatorio muy intenso, un trismus muy marcado, y en consecuencia, además de todo esto, se produce el fracaso del método anestésico y tenemos que realizarlo nuevamente porque el paciente no manifiesta sintomatología a nivel de las piezas dentales, sino insensibilidad en la zona donde nosotros hemos llevado equivocadamente la solución anestésica. Puede ocurrir que la solución anestésica se haya llevado demasiado hacia adentro porque la punción se haya realizado de manera demasiado interna. ¿Qué sucede en este caso? Funcionamos por lo general accidentalmente ese pliegue bucal, ese ligamento pterigomaxilar o aponeurosis buccinatofaringe, y por lo tanto estamos inyectando la solución anestésica en el músculo buccinador o en el constrictor superior de la faringe. Esto provoca disfagia, provoca alarma al paciente, lógicamente, deja como secuela también un trismus muy importante y un dolor postoperatorio muy manifiesto también. Esa disfagia persiste por el término de varias horas, pero remite inmediatamente una vez que transcurre el efecto anestésico. Pero también, por supuesto, el método anestésico fracasa, indudablemente. Vean ustedes el trismus, vean la dificultad para la apertura bucal cuando se provoca la infiltración anestésica en alguna de las masas musculares que yo acabo de manifestarles, y esto por supuesto suele durar incluso hasta varios días. Puede ocurrir también que la punción anestésica se haya realizado demasiado por encima del foramen mandibular, es decir, cuando se ha tomado en cuenta más de 1 centímetro imaginariamente por encima del plano de oclusión. ¿Qué sucede? El anestésico puede difundirse hacia abajo por acción de la gravedad y alcanzar el foramen mandibular, pero vamos a tener un efecto anestésico muchísimo más atenuado. El paciente en la práctica puede manifestar algunos síntomas sugestivos, pero nosotros luego, corroborándolos objetivamente, nos vamos a dar cuenta con que el efecto anestésico no es suficiente como para llevar adelante el procedimiento quirúrgico posterior. Entonces, esto sucede cuando la punción es por encima del foramen. ¿Y qué sucede cuando nosotros hemos realizado una punción muy por debajo del foramen? Es decir, hemos inclinado la aguja demasiado hacia abajo, por debajo del centímetro de altura que nosotros siempre tenemos que considerar. En este caso puede llegar accidentalmente a infiltrarse solución anestésica en las fibras del músculo pterigoideo interno, que sabemos se inserta a nivel del ángulo mandibular por la cara interna de la rama, y esto también va a dejar como secuela un intenso dolor postoperatorio, un trismus muy manifiesto y el fracaso del método anestésico. Pero algo muy curioso sucede cuando el anestésico es llevado, o cuando la aguja es llevado demasiado antes de llegar al foramen mandibular. La solución anestésica se va a difundir en ese sitio, pero va a ir a parar a cualquier parte. Algunas gotas de anestesia pueden llegar por difusión a alcanzar el foramen mandibular y el nervio dental inferior, pero seguramente el efecto anestésico va a estar manifestado simplemente en la mucosa que recubre la zona donde se ha efectuado la punción y nada más. El método anestésico va a fracasar. Pero lo más curioso aún es cuando llevamos la solución anestésica mucho más allá del foramen mandibular. Por ejemplo, por utilizar una aguja demasiado larga o profundizar demasiado. Entonces, ¿qué sucede? El bisel de esa aguja va a atravesar el borde posterior de la mandíbula y va a penetrar en el interior de la celda parotídea, en plena glándula parótida. Y sabemos que por el interior de esa glándula parótida transcurren las fibras de la rama cérvico-facial, del séptimo par craneal, del nervio facial. Entonces vamos a depositar la solución anestésica en contacto con este nervio y vamos a lograr simplemente esto, una parálisis facial transitoria, con todos los síntomas de una parálisis facial, el signo de Bell, vean ustedes la exoftalmia, la caída de la comisura del labio inferior del lado anestesiado. Esto es alarmante, el método anestésico por supuesto fracasa y dura lo que dura el efecto anestésico. Es decir, que va a persistir toda esta sintomatología alrededor de algunas horas hasta que su efecto comienza a atenuarse y todo vuelve a la normalidad. Es decir, que hay que tener cuidado, hay que conocer perfectamente la anatomía de trabajo, hay que tener en cuenta que la aguja, cuando transcurre por el interior
de los tejidos, nosotros perdemos la noción absolutamente del sitio donde nosotros estamos trabajando y lo tenemos que imaginar conociendo previamente la anatomía, la distribución del territorio de inervación de cada una de esas fibras nerviosas y entonces poder realizar un método anestésico aceptable y carente de riesgos. Finalmente, el nervio bucal, que es el cierre del circuito, porque tenemos que anestesiar la encía vestibular correspondiente a los 3 molares inferiores, tenemos que anestesiar simplemente con una punción anestésica infiltrativa terminal, con una jeringa Carpule, con 1,5 centímetros cúbico de solución anestésica, a nivel del fondo de surco del último molar erupcionado. Entonces, de esta forma, vamos a lograr la insensibilización de la encía bucal correspondiente a los 3 molares. Algunos autores hablan también de que el nervio puede abordarse cuando cruza esta zona, es decir, el trígono retromolar, y hacerse una punción en esta zona antes de que el nervio cruce y se dirija hacia la encía vestibular. Esto que estamos viendo aquí es lo que cotidianamente realizamos, es algo sencillo y es algo que no nos ocasiona ningún tipo de riesgo. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces cuando existe o coexiste algún proceso patológico importante en esta zona, la punción anestésica la vamos a llevar adelante a nivel de la mucosa del carrillo, es decir, a donde el nervio se encuentra difundiéndose por la mucosa del carrillo a 1 centímetro de distancia por debajo de la desembocadura del conducto de Stenone. Esta es una posibilidad de abordar el nervio bucal cuando, reitero, en este sitio, por ejemplo, tenemos algún proceso séptico, alguna edematización, algún proceso patológico diverso que así lo determine para evitar la difusión del mismo hacia zonas vecinas. Vean ustedes la zona del fondo del surco, la punción con una aguja corta, por supuesto, la zona del trígono retromolar y la tercera posibilidad, lo que recién decíamos, 1 centímetro por debajo de la desembocadura del conducto de Stenone en el carrillo. Muy bien, de este modo hemos concluido las clases de anestesia local. Espero que las mismas les hayan sido y les sean de utilidad para el desarrollo de la actividad clínica. En clases sucesivas ya nos vamos a referir a las bolillas correspondientes a exodos.